Diego Herrera se casó con la maestra del pueblo solo para ayudarla, pero ella estaba a punto de devolverle el hijo que creía perdido para siempre. Sangre goteaba de sus nudillos partidos sobre el polvo del sendero mientras se tambaleaba hacia su rancho desde la cantina de San Miguel. El dolor se sentía real, a diferencia del vacío hueco que llenaba su pecho cada noche desde hace 3 años. Un perro ladró a la distancia. La luna colgaba baja sobre los tejados de adobe, proyectando largas sombras a través del pueblo minero dormido. «No tienes derecho a mirarme así», murmuró Diego, recordando la cara del cantinero cuando había rechazado otro tequila. Todos en el pueblo llevaban esa misma expresión últimamente. Lástima, mezclada con incomodidad, como si fuera un animal enfermo al que no se atrevían a sacrificar. El rancho apareció adelante, oscuro y poco acogedor. 3 años vacío de risas. 3 años sin la sonrisa cálida de Carmen o los pasos emocionados de Miguel corriendo a saludarlo. Diego tropezó en el escalón del porche, sosteniéndose contra el marco de la puerta. Adentro, el frío igualaba el aire de octubre. No se había molestado en encender el fuego en días. Luchó con la lámpara, sus dedos manchados de tierra temblando mientras la pequeña llama proyectaba sombras inquietantes por la habitación. La mecedora de Carmen permanecía vacía junto al hogar frío. El caballo de madera de Miguel yacía olvidado en la esquina, acumulando polvo. Diego no podía soportar mover sus cosas, como si hacerlo borraría la última prueba de que alguna vez existieron. «Debería haber sido yo», susurró hundiéndose en su silla. La enfermedad de la tos se había llevado a Carmen rápido, demasiado rápido para despedidas. Y Miguel, el niño, había sido enviado al orfanato del condado mientras Diego trabajaba. Turnos dobles, tratando de pagar las cuentas del doctor. Luego vino el ataque de bandidos. El terrible ataque que devoró medio edificio y no dejó nada más que cenizas y preguntas. Diego sacó una carta arrugada de su bolsillo, la misma que había cargado durante 5 años. «Lamentamos informarle, presumido entre los desaparecidos. No se identificaron restos». Las palabras se difuminaron mientras las miraba por 100ª vez. Algunas noches soñaba que Miguel había escapado, que vivía en algún lugar con una nueva familia, feliz y completo. Otras noches, las pesadillas de humo y llamas lo despertaban sobresaltado, jadeando en la oscuridad. Un golpe fuerte lo sobresaltó. Diego miró el pequeño reloj en la repisa. Casi medianoche. ¿Quién vendría a llamar a esta hora? «Señor Herrera, ¿está en casa?» La voz pertenecía al padre Martínez, el joven ministro que había enterrado a Carmen y oficiado el memorial. Y por Miguel, Diego consideró quedarse en silencio, fingir estar dormido o ausente. En su lugar, se arrastró hacia la puerta, pasándose una mano por su cabello canoso. Negro como el carbón cuando Carmen vivía, ahora veteado de ceniza a los 36 años. «Padre», reconoció Diego, sin abrir completamente la puerta. «Es tarde, ciertamente, y me disculpo por la hora». El rostro del reverendo mostraba preocupación bajo su sombrero de ala ancha. «¿Puedo pasar? Ha habido un incidente en la estación». La curiosidad venció el deseo de soledad de Diego. Retrocedió, permitiendo que el reverendo entrara a la cabaña tenuemente iluminada. Siguiendo detrás del padre, venía el sheriff Valdés, su placa brillando bajo la luz de la lámpara. «De no disentosa». «¿Qué se trata esto?», preguntó Diego, súbitamente consciente de su apariencia desaliñada. El sheriff Valdés se quitó el sombrero. «Hubo un robo en la estación. Una pasajera de Ciudad de México tuvo su bolso robado mientras esperaba que alguien fuera a buscarla. Perdió todo, dinero, papeles, todo». Diego frunció el ceño. «Lamento escucharlo, pero ¿qué tiene que ver conmigo?». El padre Martínez se
aclaró la garganta. La señora en cuestión es la señorita Elena Morales. Su padre era compañero de seminario mío hace años. Vino aquí por mi invitación, esperando tomar la posición de maestra en nuestra escuela, que se llenó el mes pasado. El sheriff agregó: la hija mayor de Ramírez la tomó. Iba a buscarla mañana, continuó el reverendo, viéndose avergonzado. No tenía idea de que llegaría en el tren nocturno. Mi esposa y yo tenemos la casa parroquial llena con la familia de mi hermana visitando desde Guadalajara. Diego presintió hacia dónde se dirigía esto. ¿Y quieren que yo qué, exactamente? Ofrecerle refugio, dijo el padre Martínez llanamente. Solo por esta noche puede tomar el cuarto de mi hermana mañana. ¿Pero esta noche quieren que una mujer soltera se quede aquí conmigo? Diego rió amargamente. ¿Han perdido la razón, padre? ¿Saben cómo habla la gente en este pueblo? El sheriff Valdés se movió incómodamente. Es solo por una noche, Herrera, a menos que prefiera que la ponga en la celda junto al borracho Esteban. Diego se frotó la cabeza dolorida. ¿Por qué yo? ¿Por qué no la familia García? A la señora García le encanta recoger desamparados. Los García están en Monterrey visitando a su hijo, explicó el reverendo. Por favor, Diego, no tiene a dónde más ir. Y ella está esperando afuera, mientras ustedes le ruegan a extraños que la reciban, preguntó Diego moviéndose hacia la ventana. Efectivamente, una figura esbelta permanecía junto al carruaje del sheriff, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de sí misma contra el aire frío de la noche. Algo sobre su silueta solitaria contra la luz de la luna despertó un recuerdo. Él mismo parado afuera de la casa del doctor la noche que Carmen murió, sin querer ir a casa, a una casa vacía, el peso aplastante de no tener a dónde pertenecer. Una noche, dijo Diego bruscamente. Ella toma el cuarto viejo de Miguel y ustedes vienen a buscarla a primera hora mañana. El alivio se extendió por el rostro del reverendo. Gracias, Diego. Sabía que podíamos contar con tu caridad cristiana. No confundan esto con caridad, gruñó Diego. Sé lo que es no tener a dónde ir. Eso es todo. Los hombres fueron a buscar a la mujer, mientras Diego rápidamente limpió ropa de minería vieja del pequeño segundo dormitorio. No había entrado allí en años, pero el débil aroma de los saquitos de lavanda que Carmen había hecho aún se aferraba al aire. Los soldaditos de madera de Miguel permanecían en formación en el estante, guardando una cama vacía. Voces susurrantes se acercaron a la puerta. Diego se enderezó la camisa, súbitamente consciente del polvo de carbón incrustado en las tablas del piso, los platos sin lavar en el fregadero. ¿Qué debía pensar ella al verse obligada a quedarse con un extraño? Un minero rudo con nudillos ensangrentados y whisky en el aliento. Señorita Morales, este es el señor Diego Herrera, presentó el reverendo mientras entraban. Amablemente ha ofrecido su cuarto libre para la noche. Diego levantó la vista esperando ver miedo o disgusto en el rostro de la mujer. En su lugar, Elena Morales encontró su mirada con tranquila dignidad. Era más joven de lo que había esperado, quizás 30 años, con cabello castaño recogido severamente bajo una cofia sencilla. Su vestido gris de viaje mostraba señales de un largo viaje, pero se mantenía erguida, con la barbilla ligeramente levantada a pesar de sus circunstancias. Estoy agradecida por su hospitalidad, señor Herrera, dijo, su voz llevando un toque de refinamiento del este sin pretensión. Me disculpo por la imposición. Antes de que Diego pudiera responder, el reverendo y el sheriff se despidieron rápidamente, prometiendo regresar en la mañana, dejándolo solo con la extraña en su hogar. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el tic-tac del reloj de la repisa. «El cuarto está por allá», dijo Diego finalmente, señalando torpemente. «No es mucho, pero está limpio».
Las campanas de la iglesia resonaron a través de San Miguel mientras Elena enderezaba el cuello de Diego. Sus dedos trabajaron rápidamente, con aire profesional, evitando sus ojos. 6 días, eso era todo lo que había tomado desde su primer encuentro hasta este momento, parados en la sala parroquial, a punto de pronunciar votos que ninguno había esperado decir otra vez. «Ahí», dijo Elena, retrocediendo para examinar su trabajo, «suficientemente presentable». Diego se movió incómodamente en su traje dominical, demasiado ajustado en los hombros después de años sin usarse. «No tienes que seguir con esto». Una pequeña arruga apareció entre las cejas de Elena, la única grieta en su compostura. «Los arreglos están hechos. La señora Vázquez ya le ha contado a medio pueblo. No podemos enfrentar los mismos problemas en otro lugar». La puerta se abrió antes de que Diego pudiera responder. El padre Martínez entró, libro de oraciones en mano, su esposa siguiendo con un pequeño ramo de flores de otoño. Algunos vecinos se han reunido, dijo el reverendo, sonriendo demasiado brillantemente. Las noticias viajan rápido en San Miguel. Por supuesto que sí. Diego imaginó los susurros que seguirían. El minero doliente que se casó con una extraña, la maestra sin hogar, lo suficientemente desesperada como para aceptar. Miró a Elena, preguntándose qué estaría pensando detrás de esa dignidad cuidadosamente mantenida. La ceremonia duró menos de 15 minutos. Diego repitió las palabras familiares mecánicamente, su mente viajando de vuelta a otro día de boda. Carmen en el vestido de su madre, su sonrisa lo suficientemente brillante como para iluminar el túnel de mina más oscuro. Cuando deslizó el sencillo anillo de oro en el dedo de Elena, el anillo de su madre, la única cosa de valor que aún poseía, su mano tembló ligeramente a pesar de su expresión compuesta. «Ahora los declaro marido y mujer», declaró el padre Martínez al pequeño grupo de espectadores curiosos. Nadie vitoreó. Algunas mujeres se secaron los ojos, ya fuera por sentimiento o lástima, Diego no podía distinguir. La caminata a casa pasó en silencio incómodo. Elena mantuvo el paso a su lado, su nuevo anillo de boda capturando la débil luz solar de diciembre. Los vecinos asintieron mientras pasaban, ojos ansiosos siguiendo su progreso a través del pueblo. «Somos todo un espectáculo», observó Elena silenciosamente. «Pronto encontrarán algo nuevo de qué chismear», respondió Diego. En el umbral de la cabaña, Diego vaciló. Alguna tradición de boda medio recordada lo molestaba, algo sobre umbrales. Antes de que pudiera recordarla, Elena pasó por su lado hacia la casa, resolviendo el dilema. Adentro, la cabaña se veía diferente de alguna manera. En las semanas desde la llegada de Elena, pequeños cambios habían transformado el espacio. Los pisos brillaban, fregados limpios de años de polvo de carbón. Las ventanas resplandecían, dejando entrar más luz de la que Diego podía recordar. La mecedora de Carmen había sido movida a un rincón acogedor junto al fuego, una canasta de remiendos a su lado, como si siempre hubiera pertenecido allí. «Espero que no te molesten los cambios», dijo Elena notando su mirada. Necesitaba algo que hacer mientras esperaba. «Es tu hogar ahora también», respondió Diego, las palabras sintiéndose extrañas en su boca. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Estaban casados, pero extraños, unidos por ley y necesidad en lugar de afecto. «Prepararé la cena», dijo Elena finalmente, quitándose la cofia y los guantes. «Traeré más leña», respondió Diego, agradecido por una razón para salir otra vez. Esa noche mantuvieron dormitorios separados como habían acordado. Diego se quedó despierto, escuchando los sonidos poco familiares de otra persona moviéndose en su hogar. Desde más allá de la pared llegó el suave crujido de una cama, luego silencio.
Se preguntó si Elena también estaría despierta, preguntándose en qué se había metido. Justo antes del amanecer, Diego se levantó silenciosamente y se vistió para la mina. En la cocina encontró un almuerzo preparado esperando en la mesa, junto a una olla de café aún caliente de las brasas. Una nota en escritura pulcra se apoyaba contra la taza. «Buenos días, señor Herrera. No estaba segura de cuándo se va. Espero que esto sea lo suficientemente temprano». La simple consideración lo tomó desprevenido. Se había acostumbrado tanto a cuidarse a sí mismo, a no esperar nada, que este pequeño gesto se sintió extrañamente intrusivo, un recordatorio de que su existencia solitaria había terminado. La mina se tragó a Diego por 12 horas. La oscuridad familiar, un consuelo después de la inquietante novedad en casa. Sus compañeros mineros, por supuesto, habían escuchado sobre la boda. Así que Herrera se consiguió una señora, dijo Jim Morales durante su breve descanso, su tono en algún lugar entre felicitación y burla. Bonita también, dicen. Diego se concentró en su comida, ignorando los comentarios. Escuché que... «Está educada», agregó otro minero. «¿Qué quiere con un hombre del carbón? Déjalo en paz», gruñó el viejo Hernández. «El hombre tiene derecho a algo de felicidad después de lo que ha pasado». «Felicidad». La palabra resonó en la mente de Diego mientras descendía de vuelta al túnel de la mina. Había renunciado a la felicidad el día que enterraron a Carmen. Este matrimonio era sobre supervivencia, tanto la suya como la de Elena. Cuando Diego regresó a casa esa tarde, la cabaña brillaba con luz de lámpara. A través de la ventana pudo ver a Elena en la mesa, inclinada sobre una pila de papeles. Se había puesto a trabajar en algo. Él se dio cuenta, una de sus camisas, la que tenía la manga desgarrada que nunca se había molestado en arreglar. «Espero que no te moleste», dijo Elena, haciendo eco de sus palabras de esa mañana. «Encontré tu canasta de remiendos». Diego colgó su abrigo junto a la puerta. «El padre no vendrá». Sus manos se detuvieron, pero su expresión no reveló nada. «Ya veo. La familia de su hermana se queda más tiempo. No hay lugar para ti en la casa parroquial». Elena asintió lentamente, absorbiendo estas noticias. «Entiendo. Recogeré mis cosas y... ¿E irte a dónde?», preguntó Diego más bruscamente de lo que pretendía. Su columna se enderezó. «Todavía tengo algunas monedas. Quizás el hotel». «El hotel no aceptará a una mujer soltera viajando sola sin referencias apropiadas», interrumpió Diego. «No en este pueblo». Un destello de miedo cruzó su rostro antes de dominarlo. «Entonces seguiré al siguiente pueblo. Hay un tren hacia el oeste mañana». «¿Con qué dinero? ¿Para qué propósito? ¿Para tocar puertas de extraños y esperar caridad?» Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Elena se levantó de la silla, su compostura finalmente agrietándose. «¿Qué quieres que haga, señor Herrera? ¿Mendigar en las calles? He perdido todo. Mi padre, mi hogar, mis perspectivas, mis pertenencias, pero todavía tengo mi dignidad y no me impondré donde no soy querida». Su arrebato los sorprendió a ambos en silencio. Diego no había esperado tal fuego bajo su exterior. Tranquilo, le recordó dolorosamente el espíritu de Carmen. «¿Qué pasó con tu esposa?», Elena preguntó de repente. «¿Con tu hijo?». Las preguntas lo tomaron desprevenido. No habían hablado de Carmen o Miguel desde esa primera noche. Diego se hundió en su silla, incapaz de mirarla directamente. «Carmen murió de la fiebre del tifus hace 3 años. Rápido, muy rápido para despedidas». Su voz se volvió áspera. «Miguel tenía solo 5 años. Lo mandé al orfanato del condado mientras trabajaba turnos dobles para pagar las cuentas del doctor. Solo hasta que las cosas mejoraran». Se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. «Luego vinieron los bandidos, un ataque nocturno.
quemaron el orfanato, se llevaron lo que pudieron. Cuando llegué... Su voz se quebró. Nunca encontraron su cuerpo. Algunos niños escaparon en la confusión. Otros... No pudo terminar. Elena se acercó lentamente, sentándose frente a él. ¿Cuántos años tendría ahora? 8, respondió Diego. Tendría 8 años. Por primera vez desde la tragedia, las palabras habían salido completas, sin el dolor usual que lo silenciaba. Elena lo escuchaba sin lástima, solo con una comprensión silenciosa que de alguna manera dolía más. «Gracias por contármelo», dijo ella silenciosamente. Los vientos de febrero aullaban afuera de la pequeña escuela, mientras Elena ajustaba su rebozo. Adentro, 20 niños de las familias mineras se acurrucaban alrededor de la estufa, agarrando sus cartillas con dedos enrojecidos por el frío. «Deletréalo, Pedro», alentó Elena mientras un niño pequeño luchaba con sus letras. «Recuerda lo que practicamos ayer». Pedro Vázquez, hijo de un minero con la mandíbula terca de su padre, frunció el ceño a la página. «Gato, gato». «Excelente», sonrió Elena, moviéndose al siguiente niño. 2 meses de lecciones no oficiales en su cocina habían llevado a esta oportunidad, sustituir a la señora Delgado, cuyo bebé había llegado temprano. La maestra regular no regresaría hasta la primavera, proporcionando a Elena empleo temporal y propósito más allá de su matrimonio. A través de la ventana, Elena vislumbró a Diego caminando hacia la entrada de la mina, lonchera en mano. Incluso desde la distancia su postura lo marcaba. Hombros ligeramente encorvados, como si perpetuamente se preparara contra un derrumbe. Se habían asentado en una rutina incómoda desde su boda de diciembre. Intercambios educados, cuartos separados, comidas compartidas donde la conversación permanecía superficial. Sin embargo, a veces Elena atrapaba a Diego observándola con una expresión indescifrable, como si tratara de resolver un rompecabezas. Y a veces, en momentos sin protección, como ahora, se encontraba observándolo también. «Señora Herrera», una voz pequeña interrumpió su atención de vuelta al aula. «Sí, María». La niña levantó su pizarra. «¿Está bien esto?» Elena se enfocó en los números tambalenates, empujando pensamientos de Diego de su mente. Esta pequeña posición de enseñanza le ofrecía su primer sabor de independencia desde llegar a San Miguel. El poco que pagaba iba a una caja de hojalata que mantenía bajo su cama. Seguridad contra cualquier futuro incierto que les esperara. Mientras los niños trabajaban en sus lecciones, Elena se quedó junto a la ventana, observando las montañas distantes. En sus posiciones de enseñanza anteriores había encontrado niños desplazados, huérfanos llevados por familias después de tragedias. Siempre había algo familiar en sus historias, fragmentos que le recordaban otros casos, otros niños perdidos en la confusión de ataques y desastres. Un niño en particular había permanecido en su memoria, llevado por comerciantes después de un ataque de bandidos con una marca de nacimiento distintiva, hablando de un padre que trabajaba en las minas. La descripción había coincidido con tantos otros casos que Elena había archivado mentalmente, pero ahora, después de escuchar a Diego hablar de Miguel, esos fragmentos de memoria se movían inquietamente en su mente como piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar del todo. ¿Podría ser posible? Después de todos estos años... Elena tocó la carta en su bolsillo, una que había comenzado a escribir pero nunca terminado. El sonido de caballos galopando despertó a Elena de un sueño inquieto. A través de la ventana, las siluetas de jinetes se movían contra el cielo estrellado, demasiados para ser viajeros casuales. Su corazón se aceleró cuando reconoció la verdad. «Bandidos». «Diego», susurró urgentemente corriendo a su puerta. «Diego, despierta».
Él apareció instantáneamente, completamente alerta, rifle ya en mano. Los años de vivir en territorio peligroso habían afinado sus instintos. —¿Cuántos? —preguntó moviéndose hacia la ventana. 6, tal vez 7. Elena luchó por mantener su voz firme mientras Diego verificaba su arma. —Quédate adentro —ordenó dirigiéndose hacia la puerta—. Pase lo que pase, no salgas. Diego no. Pero él ya había desaparecido en la noche. El sonido de voces ásperas llevó desde el patio demandas de comida, dinero, caballos frescos. Elena se presionó contra la ventana, observando a Diego confrontar a los jinetes con calma mortal. «No tengo nada que ustedes quieran», declaró Diego, su rifle sostenido con facilidad. El líder de los bandidos, un hombre con cicatrices que cruzaban su rostro, rió. «Todo hombre tiene algo, minero. Tal vez esa bonita esposa tuya sea suficiente». La sangre de Elena se heló. A través del cristal vio a Diego tensarse, su agarre en el rifle endureciéndose. «Toquen a mi esposa y morirán aquí». Los eventos que siguieron se desarrollaron en una confusión de disparos y gritos. Diego derribó a 2 atacantes antes de que una bala le destrozara el hombro, enviándolo tambaleándose. Elena no pudo quedarse escondida más tiempo. Agarrando la escopeta de Carmen del armario, irrumpió al patio. «¡Suficiente!», gritó, apuntando el arma con manos temblorosas pero decididas. Los bandidos restantes se detuvieron, sorprendidos por la aparición inesperada. En esa pausa, Diego se las arregló para disparar otra vez, y los supervivientes decidieron que el rancho no valía más derramamiento de sangre. Mientras las huellas de cascos se desvanecían en la distancia, Elena corrió hacia Diego, quien se apoyaba pesadamente contra el poste del corral. Sangre se filtraba a través de sus dedos, donde presionaba su hombro herido. «Estúpida», murmuró, pero su voz llevaba alivio en lugar de ira. «Te dije que te quedaras adentro. ¿Y dejarte morir solo?» Elena pasó su brazo alrededor de su cintura, ayudándolo hacia la casa. Nunca. Adentro, a la luz de la lámpara, el daño se veía peor. La bala había pasado limpio, pero había perdido mucha sangre. Elena trabajó con manos firmes, limpiando la herida, rasgando su propia enagua para vendajes, la intimidad forzada de cuidar de él, de tocar su piel desnuda, de verlo vulnerable, cambió algo fundamental entre ellos. «Gracias», susurró Diego mientras ella terminaba de vendarlo, «por arriesgar tu vida por la mía». Elena no miró hacia atrás. «Hicimos una promesa», respondió simplemente. «Para bien o para mal». Las semanas de convalecencia forzada habían sido difíciles para Diego, un hombre acostumbrado al trabajo físico súbitamente confinado a la cabaña. Elena había descubierto su habilidad para tallar madera bastante por accidente, encontrando viejos juguetes que había hecho para Miguel. Alentarlo a retomarlo había dado propósito a Diego durante la recuperación. «¿Cómo estuvieron los niños hoy?», preguntó levantando la vista mientras ella entraba. La simple domesticidad de la pregunta hizo que Elena se detuviera. En algún lugar de estos meses de cuidar de Diego, de ayudarlo a vestirse cuando su hombro no cooperaba, de leerle durante las largas tardes junto al fuego, algo había cambiado entre ellos. La distancia cuidadosa se había estrechado. «La mezcla usual de estudiantes ansiosos y reacios», respondió Elena quitándose el rebozo. «Pedro Vázquez finalmente ha dominado sus letras». Diego asintió, volviendo a su tallado. «Su padre estará complacido. Jim siempre quiso algo mejor para su hijo que la minería». Elena se ocupó preparando la cena, la carta quemándole el bolsillo donde la había escondido. Solo cuando Diego salió a traer leña, logró recuperarla rápidamente, rompiendo
El sello con dedos temblorosos. Estimada señora Herrera, comenzaba. En respuesta a su consulta sobre niños reubicados después del ataque de bandidos en el condado de San Luis, hemos consultado nuestros registros como solicitó. Un niño que coincide con su descripción fue efectivamente traído a nuestro cuidado por el señor y la señora Moreno. El aliento de Elena se cortó. Después de meses de callejones sin salida, finalmente un rastro. La carta continuaba. Los Moreno habían esperado inicialmente adoptar al niño, pero se encontraron incapaces de mantenerlo cuando el señor Moreno perdió su posición. El niño fue transferido al hogar de San José en Guadalajara aproximadamente hace 2 años. Hemos enviado su consulta a ellos e incluido su dirección a continuación. Elena presionó la carta contra su pecho, el corazón acelerado. Podría ser Miguel. El momento coincidía. Los Moreno habían acogido a un niño durante la confusión después del ataque. Un niño cuya descripción coincidía con lo que Diego le había contado de su hijo. La puerta se abrió cuando Diego regresó con un brazado de leña. Elena rápidamente metió la carta en su bolsillo, la culpa inundando sus mejillas de color. Elena. La voz de Diego interrumpió sus pensamientos. ¿Te encuentras bien? ¿Te ves sonrojada? Solo el calor de la estufa. Mintió, odiando qué tan fácilmente las mentiras llegaban ahora a sus labios. Cada día que pasaba, hacía más difícil confesar la verdad, que había venido a San Miguel siguiendo rumores de niños desplazados, que había reconocido el nombre de Miguel desde el primer momento, que había estado buscando a su hijo perdido sin su conocimiento. Carta para usted, señora Herrera. Elena levantó la vista de su escritorio en la escuela para ver a Juanito López, el hijo del cartero, sosteniendo un sobre. Su corazón se aceleró al ver el sello de Guadalajara. «Gracias, Juanito», dijo, tratando de mantener su voz firme mientras lo aceptaba. El niño se quedó claramente esperando una moneda por su molestia. Elena buscó en su bolsillo y encontró una, lo que lo envió saltando con una sonrisa desdentada. Miró la carta, temerosa de abrirla. 3 meses de correspondencia con orfanatos y hogares de niños habían dado como resultado nada más que desilusión. Esta última respuesta de un hogar católico en Guadalajara podría no ser diferente. Afuera, los vientos de marzo sacudían las ventanas de la escuela. La posición de enseñanza temporal se había vuelto permanente cuando la señora Delgado decidió no regresar después del nacimiento de su bebé. El pequeño salario de Elena ayudaba durante la recuperación de Diego, que estaba tomando más en tiempo de lo esperado. El doctor de la mina se preocupaba por su respiración. El polvo del derrumbe había empeorado el carbón ya en sus pulmones. Elena metió la carta en su manga. Mejor leerla en casa, lejos de ojos curiosos. Se volvió a su atención a calificar lecciones de aritmética, pero sus pensamientos siguieron divagando al sobre escondido. En casa, Diego se sentó junto a la ventana, tallando un pequeño caballo de madera. Las semanas de descanso forzado habían sido difíciles para él. Un hombre acostumbrado al trabajo físico, súbitamente confinado a la cabaña. Elena había descubierto su habilidad tallando bastante por accidente, encontrando viejos juguetes que había hecho para Miguel. Alentándolo a retomarlo, había dado a Diego propósito durante la recuperación. «¿Cómo estuvieron los niños hoy?», preguntó levantando la vista cuando ella entró. Solo cuando Diego salió a buscar agua del pozo, logró Elena recuperar rápidamente la carta, rompiendo el sello con dedos temblorosos. «Estimada señora Herrera», comenzaba, en referencia a su consulta sobre un niño traído a nuestro cuidado después del ataque de bandidos en San Luis, tengo noticias que pueden ser de interés. Elena leyó con creciente excitación. El hogar confirmaba que un niño coincidiendo
Con la descripción de Miguel, había estado en su cuidado hasta recientemente. Más significativamente, el niño había hablado a menudo de su padre, un minero, que vendría por él algún día, Elena. La voz de Diego la hizo sobresaltarse. Estaba parado en el umbral, sus ojos fijos en la carta en sus manos. ¿Qué estás leyendo? El corazón de Elena se hundió. No había manera de esconder la evidencia ahora. Diego, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? Sus ojos se habían endurecido, toda la calidez de semanas recientes desapareciendo. Explicar por qué tienes correspondencia secreta, explicar por qué has estado mintiendo. ¿Cuánto más lejos? Preguntó Diego, mirando a través de la ventana empolvada del carruaje. Las lluvias de abril habían convertido el campo mexicano en un mosaico de campos fangosos y arroyos crecidos, haciendo el viaje lento y difícil. Según el último poste, unos 5 kilómetros a la granja de los Moreno, respondió Elena, consultando el mapa cuidadosamente dibujado proporcionado por el hogar de San José. 3 días de viaje los habían dejado a ambos exhaustos. Tren de San Miguel a Guadalajara, luego este carruaje alquilado para el tramo final hacia el campo agrícola. Diego no había hablado mucho desde que salieron del pueblo, su mente claramente corriendo hacia el momento en que podría ver a Miguel otra vez. 5 años era toda una vida para un niño. ¿Lo recordaría su hijo? Elena observó el perfil de Diego contra el paisaje gris, notando la tensión en su mandíbula, la forma nerviosa en que enderezaba su cuello por 10ª vez esa hora. En las semanas desde su revelación sobre buscar a Miguel, su relación había cambiado a algo indefinido. No exactamente el arreglo práctico con el que había comenzado, pero frágil en su novedad. ¿Qué tal si no quiere venir con nosotros?, preguntó Diego de repente, expresando el miedo que claramente lo había estado atormentando. Elena eligió sus palabras cuidadosamente. Los Moreno lo han tenido solo unos meses, y por lo que escribió el orfanato, nunca dejó de hablar de ti. Diego se volvió hacia ella, vulnerabilidad clara en sus ojos. ¿Y qué hay de ti? ¿Estás preparada para convertirte en madre de un niño de 8 años que nunca has conocido? La pregunta tomó a Elena desprevenida. En toda su búsqueda, en toda su planificación, se había enfocado en reunir a padre e hijo. La realidad de que ella jugaría un papel en la vida de Miguel había permanecido abstracta hasta ahora. Estoy preparada para intentar, respondió honestamente. El resto lo averiguaremos juntos. El carruaje coronó una colina, revelando una granja modesta anidada en un valle abajo. Humo se alzaba de la chimenea, gallinas picoteaban en el patio, enlodado, y un niño delgado de unos 8 años era visible cortando leña cerca del granero. Diego se quedó completamente inmóvil, su respiración cortándose audiblemente. «Miguel», susurró, aunque el niño estaba demasiado lejos para verlo claramente. Elena tocó su brazo gentilmente. «Recuerda lo que acordamos. Hablamos con los Moreno primero, explicamos la situación, sin apresurarnos». Diego asintió mecánicamente, sus ojos nunca dejando la figura distante. Mientras se acercaron a la granja, una mujer robusta salió al porche, protegiéndose los ojos contra la débil luz solar de primavera. Un hombre emergió del granero, moviéndose a pararse protectoramente, cerca del niño que había parado sus tareas para observar el carruaje que se acercaba. «Señor y señora Moreno», llamó Elena mientras su carruaje se detuvo en el patio. Las campanas de la iglesia de San Miguel repicaron a través del valle mientras Elena enderezaba el cuello de Miguel una última vez. Sus dedos trabajaron rápidamente. Maternalmente, una ternura que había crecido naturalmente en las semanas desde su regreso de la granja de los Moreno. 2 meses en casa habían traído muchos ajustes, un nuevo hogar, un pueblo nuevo, rostros nuevos observando cada movimiento con ojos curiosos.
«¿Tengo que ir?», preguntó el niño, inquieto en su ropa nueva. «Tu padre está esperando», respondió Elena gentilmente. «Las primeras impresiones importan en un pueblo pequeño». Afuera de la cabaña, Diego esperaba pacientemente, vestido con su mejor traje. Los cambios en él desde el regreso de Miguel eran notables. Se paraba más derecho, sonreía más fácilmente y no había tocado una gota de tequila. La compañía minera lo había asignado permanentemente al trabajo de superficie, reconociendo su habilidad para detectar condiciones peligrosas después del último derrumbe. ¿Listos?, preguntó Diego mientras emergían. Sus ojos se encontraron con los de Elena sobre la cabeza de Miguel, una comunicación silenciosa que se había desarrollado entre ellos desde su viaje. La caminata a la iglesia atrajo atención desde cada porche y jardín que pasaron. Las noticias del regreso milagroso de Miguel se habían extendido por San Miguel como fuego. Algunos lo llamaban un milagro. Otros susurraban sobre la conveniente aparición de Elena justo meses antes de que el niño fuera encontrado. El padre Martínez los saludó en los escalones de la iglesia, su rostro resplandeciente de genuina alegría. «El hijo pródigo regresa», dijo, apretando el hombro de Diego. «Dios obra de maneras misteriosas». «Ciertamente lo hace», respondió Diego, su mano protectoramente en el hombro de Miguel. Adentro, la congregación hizo poco esfuerzo por ocultar su curiosidad. La señora Vázquez olfateó desaprobadoramente cuando Miguel accidentalmente pateó el banco frente a ellos, mientras algunos de sus compañeros de clase lo saludaron con ondas tímidas. Después del servicio, el esperado encuentro ocurrió en el patio de la iglesia, vecinos acercándose para dar la bienvenida a Miguel en casa, para felicitar a Diego, para evaluar si las extrañas circunstancias de la familia Herrera merecían más chisme. «Tiene tu mirada», observó el viejo Hernández grufamente. «Esa misma mandíbula determinada, es idéntico», acordó la señora Mendoza, acariciando la cabeza de Miguel como si fuera un niño mucho menor. Miguel soportó la atención con gracia sorprendente, respondiendo preguntas educadamente, pero presionándose más cerca de Diego con cada rostro nuevo que se acercaba. Elena se quedó ligeramente apartada, observando a padre e hijo navegar juntos este obstáculo social. Aunque había acompañado a Miguel a la escuela cada día, ayudándolo a establecerse en la cabaña y atendiendo sus necesidades junto a Diego, permanecía incierta de su lugar en esta historia de reunión. Mientras caminaban a casa, Miguel entre ellos, Elena se encontró estudiando este milagro que había ayudado a crear. El matrimonio que había comenzado como un arreglo de lástima y conveniencia, se había transformado en algo que ninguno pudo haber imaginado aquel día de diciembre, cuando una extraña desesperada llegó al umbral de un minero de carbón. «Elena», Diego la llamó suavemente mientras llegaron a su puerta. «¿Estás bien?». Ella asintió, tocada por la preocupación genuina en su voz. «Solo pensando en qué tan diferente es todo ahora». «¿Diferente cómo?», preguntó Miguel con la curiosidad directa de la infancia. Elena se arrodilló a su nivel, diferente de una manera buena, como si finalmente hubiéramos encontrado donde pertenecemos. Diego sonrió, pasando su brazo alrededor de ambos. «Nuestra familia tiene música otra vez», dijo suavemente. «Justo como debe ser». Esa noche, mientras las campanas de la iglesia marcaron la hora de la tarde, los tres se sentaron alrededor de la mesa que Elena había puesto con sus mejores platos. Afuera, San Miguel se asentó en la quietud del atardecer, pero adentro, la pequeña cabaña rebosaba de risa, conversación y la promesa de mañanas por venir.